Hola, muy buen día. Nosotros somos pasantes de la Maestría en Gestión de Energías Renovables de la UNITEC en el espacio pedagógico de energía hídrica y geotérmica impartida por el ingeniero Emiliano Paz Taboada. Eh, Hablaremos un poco sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá. Este trabajo está sustentado por Leslie Licona, su servidora Yancy Reyes, Douglas Quiñones y Marlon Josué Ruiz. Sabemos que en Latinoamérica la mayor parte de producción de energía eléctrica es a través de centrales hidroeléctricas, en el cual pues se utiliza la fuerza del agua cayendo para mover gigantes turbinas y de esta manera generar lo que es energía eléctrica. Existen grandes represas en Latinoamérica que generan energía eléctrica y que es utilizada, ¿verdad?, como un ente no contaminante. Para ello tenemos las centrales de Ecuador, como el Paute, en Venezuela el Juri, tenemos en Guatemala como la Chixoy, tenemos en Chile y, como no mencionar, a Honduras, que tiene la represa más conocida como el Cajón. Eh, en este caso hablaremos también de la represa de Yacyretá y esta pues tiene algo muy especial, ¿verdad? Y es que esta represa está construida en medio de dos países, ¿verdad? Que ambos pues son beneficiados en el caso de Paraguay y Argentina, en el cual pues en el año de 1973 se firma un tratado para comenzar con los estudios respectivos para la construcción de esta gran represa. En 1983 se construye la represa e incluye alrededor de unos 65 kilómetros de presas de tierra y forma un embalse de 1.600 kilómetros cuadrados con el espejo de agua alcanzará a una operatividad máxima de los 84 metros sobre el nivel del mar. Este proyecto pues fue básicamente proyectado para una central de 19.000 gigawatts hora por año. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que generalmente generará energía en un 60% para Paraguay y para Argentina. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos que queremos responder con esta investigación, pues, es analizar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá como pilar del conocimiento del diseño de proyectos en energía hidroeléctrica. Como específicos, tenemos conceptualizar las generalidades y antecedentes del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, describir el proyecto de Yacyretá desde el punto de vista técnico, conocer su hidrología, ¿verdad? En este caso del río de Paraná, dimensionar y la construcción de esa represa, analizar la evolución financiera del proyecto de Yacyretá desde su planificación hasta la actualidad e identificar los factores de éxito del proyecto de Yacyretá. Vamos a hablar entonces de algo que es muy importante y en este caso pues es de la fuente. La fuente en este caso es el agua. Recordemos que el agua es el líquido vital en el globo de todos los seres vivos en el globo terráqueo y esta pues está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno mediante un enlace covalente polar, ¿verdad? En nuestro planeta pues las aguas ocupan una alta proporción en relación con las tierras emergidas y se diferencian en tres partes, que son mares y océanos, aguas superficiales y aguas del subsuelo. Recordemos que, por ejemplo, entre las aguas salinas, aproximadamente caben en un 97% en la Tierra, de las cuales 71% son las que cubren la superficie terrestre. Están las aguas superficiales, que son las conocidas como los ríos, lagunas y lagos, y las aguas del subsuelo, que también llamadas aguas subterráneas, y estas pues fluyen por debajo de la superficie terrestre. Cabe mencionar que dentro del agua que es apta para nuestras vidas o para los seres vivos, básicamente anda en un 2.97%, de las cuales pues se utilizan para diferentes aplicaciones. Entre ellas tenemos el consumo doméstico, el consumo público, el uso en agricultura y ganadería, el uso en la industria, y tengo remarcada ahí la fuente de energía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la energía eléctrica producida por la fuerza de agua. Y también uno de los usos es el deporte. Como podemos ver en la siguiente imagen, hablaremos sobre el recurso. En este caso, vamos a hablar sobre el río Paraná. Bien, el río Paraná es el sexto río más importante del mundo. Se le conoce como un río de llanura. Este pues es uno de los principales cursos de agua en el territorio argentino
y está formado en su tramo inferior por un cauce principal y un valle de inundación lateral. Moviliza un caudal colosal de 16.000 metros cúbicos sobre segundos y se le clasifica como un río aluvial. Las variaciones del caudal del río dependen de las precipitaciones. El Paraná atraviesa zonas con distintos tipos y variedades climáticas. El curso superior presenta una creciente anual durante el verano, mientras que los cursos medios e inferior ven modificado su régimen por los aportes del río Paraguay, lo que provoca una segunda creciente durante el invierno. El máximo caudal del río Paraná se registra hacia fines del verano, que es entre febrero y marzo, y el cristaje a fines del invierno, de agosto y septiembre. En la siguiente imagen vamos a ver algunas mediciones de régimen pluvial que se hicieron o que se han hecho durante todo este tiempo, desde 1858 hasta el periodo de 1998, ya que se debe de tener pues un escrito de los caudales del río Paraná. Podemos observar que su mayor caudal es de 60.000 metros cúbicos sobre segundos y fue en el periodo de 1982 y 1983. Seguidamente le sigue un caudal de 51.000 a 54.000 metros cúbicos eh, en 1858 y también representado en 1991 y 1992. Y se puede observar que en 1977 pues hubo un caudal mínimo que es de 34.000 metros cúbicos sobre segundos. Este estudio pues es como una base para estimar la potencia que se puede generar en una represa hidroeléctrica. Como observamos en la siguiente imagen, la ubicación de la represa Yacyretá está sobre el río Paraná, entre los países de Paraguay y Argentina. ¿De dónde viene el nombre de Yacyretá? Pues este se trata de un vocablo guaraní que tiene dos acepciones. Uno es lugar donde brilla la luna y la otra lugar de aguas difíciles. Hablaremos entonces de la tipo de tecnología que se utiliza al momento de utilizar agua como un recurso de energía para producir energía eléctrica. Recordemos que las centrales hidráulicas, pues estas centrales aprovechan la fuerza del agua, ¿verdad? Situada en un cauce de un río o retenida en un embalse, convirtiéndola así en energía eléctrica a través de un generador acoplado a una turbina. Y se pueden distinguir tres tipos de centrales. Tenemos la de bombeo reversible, que en este caso estas consiguen la energía a base de bombear agua desde el nivel situado a una altura inferior a la de las turbinas, hasta un embalse situado por encima de las mismas. Eso pues es para posteriormente producir energía eléctrica turbinando el agua previamente elevada. Generalmente estas se bombean cuando el precio de la electricidad es bajo y generan cuando el precio de la electricidad es elevado, obteniendo así un margen y contribuyendo a estabilizar los precios del mercado. Tenemos también las centrales hidráulicas fluyentes o conocidas como a filo de agua. En esta ocasión, pues, las de a filo de agua, vemos que no se necesita una represa, sino que mediante una tubería se lleva el agua hasta cierta altura, luego con una tubería forzada se lleva a la casa de máquinas para poder generar lo que es la energía eléctrica. Y en el caso de Yacyretá, pues tenemos el otro tipo que es el central hidráulica con agua embalsada. Aquí hay una construcción de un embalse en el cual se retiene agua, ¿verdad? Esta agua se mueve en dirección a las turbinas y generan lo que es la energía eléctrica. A escala mundial, entonces, podemos decir que la represa Yacyretá es una de las mayores obras de ingeniería en su tipo. La represa construida en una llanura produce un pronunciado desnivel que aprovecha la caída del agua en las turbinas para la producción continua de energía. Por ello, esta mega represa se encuentra entre las mayores a nivel mundial, acercándose a la posición 20 que ocupa actualmente la represa de Puwou con 3.600 megawatts construida en el año 2009 en China. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Leslie Licone. En esta ocasión me toca darle seguimiento a lo que es la presentación de la hidroeléctrica Yacyretá. Vamos a hablar un poquito de las características del río Paraná, donde se encuentra ubicado lo que es esta gran hidroeléctrica. El río Paraná es el sexto río de llanura más importante del mundo, ya que presenta un caudal grandioso de 16.000 metros cúbicos por segundo. Pero además de su cauce principal,
su llanura de inundación permite que se desarrolle toda la complejidad biológica del sistema. Hay 3 características fundamentales que hacen del Paraná un gran río. Como les mencioné inicialmente, pues su gran caudal que este presenta, el tamaño de los sedimentos, y otra característica importante es justamente la pendiente que este presenta, que es de unos 3 a 4 centímetros por kilómetro aproximadamente. El tramo medio de río de la llanura aluvial se extiende por unos 600 kilómetros y ocupa una superficie de unos 19.240 kilómetros cuadrados. Otra de las características importantes de mencionar es la influencia del clima. El Paraná se transforma y el río que hoy vemos no es el mismo de 40 o 100 años atrás. Estos cambios van de la mano de las fluctuaciones en el clima de la región. Algunos investigadores de lo que es la Facultad de Ingeniería y Ciencia Hídrica de la Universidad Nacional del Litoral estudiaron los cambios de los últimos 100 años e identificaron 3 periodos. De 1990 a 1930 identificaron un periodo húmedo donde es caracterizado por caudales relativamente grandes y una elevada frecuencia pues en su caudal. De 1930 a 1970 se puede observar que fue un periodo seco donde hubo una disminución en la intensidad y frecuencia de las lluvias sobre la cuenca y por ende pues el caudal disminuyó. Pero ya a partir de 1970 a la actualidad podemos observar que es un periodo húmedo, hay mayor frecuencia de lluvias, pero también creció la magnitud pues, de lo que es el caudal. Antecedentes de la empresa. Vamos a hablar un poquito de lo que es el proyecto Yacyretá, localizado en la frontera entre Argentina y Paraguay y propiedad de ambos estados. Fue construida sobre el río Paraná, a 90 kilómetros de la ciudad de Posadas sin marcación, constituyendo un emprendimiento hidroeléctrico de grandes dimensiones. Antes de hablarles, vamos a remontarnos cómo surgió lo que es los convenios y los protocolos entre ambos países, entre Argentina y Paraguay. Vamos a remontarnos a 1920, donde se realizaron los primeros estudios comisionados por el gobierno argentino para el mejoramiento de lo que es la navegabilidad y potenciabilidad hidroeléctrica de los rápidos del APP. En 1926 se firma un protocolo entre Argentina y Paraguay. El protocolo inicial firmado en Estados Unidos para determinar el uso de los saltos de Yacyretá y como primer paso para un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico que en ese entonces tenía como propósito la navegación. Pero 32 años después, que fue en 1958, pues se fundó la Comisión Técnica Mixta Argentina-Paraguay de Río Paraná, con el propósito más que todo de impulsar el aprovechamiento del río, en primer lugar, con la realización de estudios técnicos. En ese mismo año, en Argentina, pues hubo un cambio de presidente y la ejecución del proyecto, pues, quedó diluida. Y es hasta en 1966 el gobierno militar que asumía en Argentina se mantuvo hasta 1973 y es hasta 1973 que se firma el Tratado de Yacyretá y la creación de una entidad binacional Yacyretá. Esta entidad pues es un organismo autónomo argentino-paraguayo, más que todo encargado de lo que era gestionar el emprendimiento hidráulico. Y es en 1900 cuando se crea esta entidad, pues los estados se comprometieron más que todo a emprender la obra mancomunadamente en condiciones igualitarias para ambas partes, para ambos estados, donde asignaron a lo que es la entidad binacional Yacyretá la capacidad jurídica y la responsabilidad técnica de realizar lo que son los estudios y la ejecución de lo que es la obra. Pero ya para 1976, tras el golpe militar que sufre Argentina,
los avances quedaron frenados y la construcción comenzó hasta 1983. Pero es en 1977 un consorcio internacional de consultores contratado por lo que es la entidad binacional Yacyretá diseña el proyecto final y estima el costo total de la obra, que eran de 3.000 millones de dólares. Y en 1900, como les mencioné, en 1983 se comienza con lo que es la construcción de lo que es la hidroeléctrica Yacyretá. Pero en 1989 se firmaron las notas reversales que definían el esquema definitivo de las obras de protección de los valles y arroyos afluentes del embalse, y es hasta 1990 que se cierra el brazo principal del río Paraná. Pero ya en 1900, como pueden observar ustedes, en 1993 se cierra lo que es el brazo Añacuá de lo que es el río Paraná. Ese mismo año pues se habilitó lo que es la esclusa de navegación, y en 1994 pues el embalse de río llega más que todo a 76 metros sobre el nivel del mar. Hacen una inauguración de lo que es una unidad de la central hidroeléctrica, pero es hasta 1998 la inauguración de la totalidad en funcionamiento de las 20 unidades o de las 20 turbinas de la central hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 3.100 megawatts, pero operando solo esto el 60% de su capacidad. En el 2004, la entidad binacional vuelve a hacer un análisis para calcular lo que era el costo de la construcción de lo que es la hidroeléctrica, y estiman un costo de 14.000 millones de dólares. Y es hasta el 2011 que se aumenta la cuota a máximo de diseño de la represa, que esto era a 83 metros sobre el nivel del mar, alcanzando pues una producción de 20.700 gigawatt hora por año, generando una potencia de lo que eran los 3.200 megawatts. Esa es la capacidad instalada que tenía inicialmente lo que es la hidroeléctrica Yacyretá. Y así ves cómo la historia pues pasaron alrededor de unos 90 años para que llegara a su capacidad máxima o su cota máxima pues la hidroeléctrica. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el impacto ambiental que conllevó lo que es la construcción de lo que es la hidroeléctrica Yacyretá. En el informe de evaluación ambiental pues del proyecto hidroeléctrico Yacyretá en 1922 se agruparon en 10 puntos los aspectos identificados como generadores de impacto sobre lo que era la fauna íctica. Entonces podemos ver acá que hubo un bloqueo y mortalidad del stock migratorio de los peces en estructuras de la central, alteración del hábitat ribereña, cambios en la calidad de agua, alteración del patrón de caudales. También visualizaron las fluctuaciones en los caudales de entrada de los hábitats laterales, perturbaciones debido a las actividades de construcción, fragmentación de hábitats terrestres y modificación del patrón de escorrentías. También se identificaron los efectos directos de la salida de línea de alteración-tensión sobre la vida silvestre, posibles implicaciones de los cambios hidrológicos a largo plazo de los peces y cambios en el uso recreacional y acceso de visitantes con incremento de la tasa de explotación y la pesca ilegal. Pues para eso pues se creó en 1994, y aun cuando la obra civil se encontraba ya casi construida, en su totalidad lo que es la entidad binacional Yacyretá elaboró como instrumento para la generación de las políticas ambientales pues un plan de manejo de medio ambiente, donde se visualizaban pues la parte de operación ambiental del embalse, indicadores de monitoreo y seguimiento, relaciones interinstitucionales,
donde abarcaba toda la parte de gestión urbana y patrimonio cultural, reservas naturales y biodiversidad, fauna íctica, calidad de agua y lo que es la salud y medio ambiente. Pues el objetivo particular de lo que era el plan de manejo de medio ambiente, de lo que era la identidad binacional Yacyretá, era desarrollar las acciones necesarias para identificar los impactos y ejecutar acciones tendientes a evitarlos, migrarlos o controlarlos, o para proteger o recuperar o compensar los recursos y los ecosistemas que utiliza o afecta como consecuencia de la ejecución de las actividades que están bajo la responsabilidad de la misma entidad binacional Yacyretá. Y para ello pues se construyeron también, para proteger lo que eran los peces, se construyeron sistemas de transferencia de peces dentro de lo que es la hidroeléctrica. Se construyeron también deflectores en los vanos de los vertederos, tanto en el vertedero principal y en el vertedero Añacua, de lo que es la represa Yacyretá. También se llevó un trabajo de rescate de lo que son especies en peligro de extinción por parte de lo que es la entidad binacional. Entonces a tal efecto se creó en Paraguay lo que fue un refugio. En este refugio pues abarcaba unas 100 hectáreas para la cría y reproducción y conservación de lo que era la fauna silvestre, autónoma de lo que es desde que se comenzó lo que es el trabajo, y se empezó a rescatar desde 1994. Hoy la población pues en el refugio totaliza unas 23 especies, de las cuales 16 son mamíferos y el resto pues son aves y reptiles. Todas ellas son de la fauna silvestre nativa, totalizando una población de aproximadamente unos 380 ejemplares dentro del refugio. En el refugio están representados casi todos los ecosistemas existentes en las áreas que fueron inundadas por la represa, por lo que se crean condiciones similares para que tanto los mamíferos, las aves y los reptiles se sientan como en su hábitat natural. Muy buenas tardes, compañeros, ingenieros. Mi nombre es Marlon Josué Ruiz. Pues continuando con la exposición del tema de la central hidroeléctrica Yacyretá que nos tocó investigar, a mí me toca la parte técnica, hacer un análisis técnico para lo que he considerado hablar pues del diseño del proyecto como primera etapa, obras civiles, casa de máquinas, obras electromecánicas. Aquí nos detendremos un poco y hablaremos de lo que son las turbinas, vertederos, obras eléctricas, y aquí incluiremos lo que es la línea de transmisión. Haremos énfasis en esto de la línea de transmisión. Hablaremos de la generación, y en la generación pues estarían las especificaciones de las turbinas, y al final haremos lo que es un cálculo de potencia de las turbinas de esta hidroeléctrica. Como habíamos mencionado, primero teníamos lo que es el diseño del proyecto. Para esto pues aquí tenemos una vista satelital donde nosotros podemos apreciar la parte donde se encuentra ubicada la central, donde está el vertedero del brazo principal, donde está la presa. Aquí nos vamos a enfocar un poquito en esta presa, pues fue construida con materiales de arena y tierra, básicamente, grava, ¿verdad? Tenemos también una esclusa de navegación por acá, tenemos una presa lateral izquierda por acá, y tenemos una presa principal izquierda. Esto básicamente es una vista satelital del proyecto hidroeléctrico Yacyretá. En las obras civiles pues lógicamente, siendo este un proyecto de gran magnitud, para realizar la obra hubo que construir dos puentes que unieran las costas paraguaya y argentina con la isla Yacyretá, uno permanente sobre un brazo del río llamado Añacua y el otro sobre el brazo principal del Paraná. Este fue demolido al finalizar los trabajos, ¿verdad? Recordemos que para esto necesitamos hacer algunos accesos para poder llegar a construir este proyecto. Entonces, el proyecto como tal es un edificio que tiene 70 metros de altura por 80 de ancho y 816 de largo.
Básicamente estos datos nos dicen mucho, es un proyecto grande. Podemos apreciar en la imagen que tenemos en la parte de abajo la dimensión del río como tal. Tiene diferentes brazos que alimentan este caudal, un río muy caudaloso, y tiene lógicamente una superficie bastante plana, como en llanura, extendida, pero el caudal es bastante elevado. Pasando ya a lo que es la casa de máquina, ya hemos logrado retener lo que es el agua, ¿verdad?, que necesitamos tener en la presa. El agua, vamos a ver cómo circula o cómo esta ingresa a lo que es la casa de máquinas. Lo vemos acá, ingresa por esta parte de abajo, entrando a lo que es donde está ubicada la turbina. Aquí tenemos la turbina, podemos ver los álabes por acá abajo, el eje estaría por acá y la parte de arriba sería la parte electromagnética del generador. Podemos ver que se genera turbulencia, el agua turbinada viene y sale por esta parte de abajo, y aquí en la parte derecha nosotros podemos apreciar el nivel del agua, donde se mantiene. Este es un factor bien importante, ya que estas turbinas son de reacción y por ende necesitan estar completamente sumergidas en el agua. Profundizando un poco más a detalle ya en lo que es la turbina como tal, explicaremos con cuántas turbinas cuenta este proyecto hidroeléctrico Yacyretá. Pues son 20 turbinas tipo Kaplan que fueron fabricadas con un diseño único a medida de Yacyretá. Tiene la forma de una hélice con 5 álabes o palas. Los 9.5 metros de diámetro del rodete por donde giran las palas permiten el paso de un caudal de 800 metros cúbicos por segundo, equivalente a 800.000 litros de agua por segundo. Esto que las turbinas son únicas, pues lógicamente tienen que adaptarse al diseño del proyecto, y por consiguiente eso los vuelve algo único del proyecto, ¿verdad? Son turbinas tipo Kaplan. Y acá lo podemos ver, lo que explicábamos. Tenemos el generador en la parte de arriba, los álabes, el rodete, el eje de la turbina. Tenemos vertederos como obras de construcción, vertederos, tenemos vertedero principal y vertedero Añacuá. El vertedero principal está ubicado en el extremo sur de la isla Yacyretá, al este de la casa de máquinas, y en la misma dirección que la presa de cierre del brazo principal del río Paraná. Este consta de 18 compuertas radiales de 15 metros de ancho, 20 de altura y una longitud aproximada de 338. El parte del vertedero Añacuá, pues en este importante brazo del Paraná de 25 kilómetros y 2 de ancho, el vertedero del brazo Añacuá mantiene aquí lo que hemos venido hablando, lo que es el caudal ecológico. Entonces por esta parte es donde se mantiene el caudal ecológico, y cuenta con 16 compuertas radiales de 15 metros de ancho, 17.3 de alto y una longitud aproximada de 300. Continuando con lo que es obras eléctricas y hablando ya de las líneas de transmisión, pues Yacyretá queda conectada a Argentina por 3 líneas de alta tensión de 500 kilovoltios y Paraguay por una línea de 220 kilovoltios a través de las respectivas estaciones de Rincón, Santa María y Ayolas. Los hidrogeneradores generan a 13.200 voltios y los transformadores elevan esa tensión a 500.000 voltios. En la imagen podemos ver las líneas de 500 kilovoltios que conectan a Argentina. Ahí las podemos apreciar, líneas amarillas punteadas en el mapa. Hablando un poquito más específico de estas líneas de transmisión, pues podemos ver que la que está en rojo son las líneas de 500 kilovoltios que están conectadas a Argentina, y la parte que está en color naranja pues son las que están conectadas a la parte de Paraguay, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo está la distribución de estas, que incluso se intersectan entre ellas mismas en ciertos puntos para conectarse, y lógicamente tiene más distribución Argentina que Paraguay de energía eléctrica a través de estas líneas de alta tensión. Generación. Los generadores tienen una potencia nominal pues de 172 megavatios. Estos pues tienen 42 pares de polos y generan una tensión de 13.2 kilovoltios. Estos a una frecuencia de 50 Hz.
El aporte de potencia media activa nominal de cada generador, la potencia instalada es de 31 megas, haciendo un total de 155 por el total de hidrogeneradores, que son 20, ¿verdad? Estos operan pues con un factor de potencia de 0.9, que es un valor especificado. Hablando de las especificaciones de las turbinas, a potencia nominal pues son 150 megawatts, para un salto de diseño de 21.3 metros. Este es el salto de diseño. El caudal de diseño 794 metros cúbicos por segundo para cada turbina. Estas pues a 71.4 revoluciones por minuto. Además, un dato importante es que estas turbinas pues admiten caudales entre 376 y 803 metros por segundo. El diámetro del rodete, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es de 9.5 metros. Culminando con lo que es ya un cálculo de potencia de las turbinas, tenemos un valor nominal, un valor inferior y un valor superior. Si hablamos del valor nominal, ya conocemos pues el cálculo de potencia, la fórmula que tenemos ahí, la gravedad por la altura y por los 794 metros cúbicos de caudal y por una eficiencia de 0.93 nos generan 154.29 megawatts. Esto es con el valor nominal. Con el valor inferior vamos a sustituir lo que es el caudal. Con 376 de caudal nosotros vemos que podemos generar 73 megawatts. Y con un valor superior, que sería 830, se podrían generar 173.43 megawatts. Esto básicamente sería la parte técnica, hablando desde la conformación de la estructura como tal, donde está la casa de máquinas, las turbinas para generar, y cómo no pues culminar diciendo que es un proyecto de una gran envergadura que tiene esto situados entre lo que es Argentina, Paraguay, incluso colindante con Brasil. Así que muchísimas gracias. Esto es lo que tenía para compartir de la parte técnica. Continuando con lo que es la exposición, toca hablar un poco acerca de lo que es el análisis financiero del proyecto. La parte financiera del proyecto está subdividida en tres etapas: lo que son los costos del proyecto a través de los años, lo que es los atrasos a la obra y lo que es la demanda energética como tal. Como primer punto están lo que son los costos del proyecto a través del tiempo o a través de los años, y su explicación a través de este cuadro, el cual es un cuadro de estimaciones del costo totales de la obra. Como pueden observar, desde 1977 la estimación de costos totales de la obra ascendía a un monto de 3.7 mil millones de dólares. 2 años después ya no eran 3.7 mil millones de dólares, sino que 5.3 mil millones de dólares, llegando hasta el año 2004 con una estimación de costos totales de 14 mil millones de dólares. Se preguntarán a qué se debe este incremento en los costos o en la estimación de costos totales del proyecto. Pues este incremento se debe hasta cierto punto por algunas causas, dentro de las cuales, como pueden observar ahí, nosotros identificamos 4. Hay que considerar también que el proyecto como tal, desde su inicio, se vio envuelto en una gran polémica, ¿verdad? Porque se dieron muchas inconsistencias. Entre las causas que provocaron tanto atrasos a la obra como encarecimiento del mismo se encuentran lo que es la crisis económica de la Argentina en los años de los 90, considerando que la Argentina era el país que más inyectó o que aportó dinero a lo que era el proyecto como tal, ¿verdad? Otro punto importante fue la falta de experiencia del staff o del equipo en temas administrativos, así como las deficiencias de este mismo equipo al momento de ejecutar programas sociales y ambientales. Por citarles un ejemplo, al momento de implementar programas sociales se estimaba una cantidad de 7.000 a 8.000 familias que debían de ser reubicadas en sus inicios porque se encontraban en las áreas de influencia,
y 10 años después ya no eran 7.000 a 8.000 familias, sino que eran entre 13.000 a 14.000 familias que se veían afectadas por el proyecto como tal. Esto provocaba tanto atrasos a la obra como encarecimiento al proyecto como tal. Y como parte final de los atrasos a la obra se encuentra un gran flagelo de los proyectos, no solo de energía hidroeléctrica, sino que también de cualquier tipo de proyecto, que es la corrupción. Según la literatura menciona que este proyecto en específico se ve afectado hasta con un monto de 6.000 millones aproximadamente que dejó de percibir y que provocaron atrasos y encarecimiento del mismo proyecto como tal. Como último punto se encuentra lo que es el tema de demanda energética. Para entender la demanda energética del proyecto hay que considerar que existen dos escenarios, desde el punto de vista del país Argentina y desde el punto de vista del país Paraguay. ¿Por qué se lo menciono así? Porque directamente hay uno de los dos que se ve claramente beneficiado. En este caso Argentina, desde el inicio del proyecto se llevó el 94% del total de la energía que produjo el proyecto desde 1994 hasta el 2018. Se preguntarán por qué Argentina capta el 94% hasta el 2018 del total de la cantidad de energía producida si el proyecto está dado para que Argentina solo capte el 50% y Paraguay capte el otro 50%. Sucede que Paraguay no cuenta o no contaba en su momento con la infraestructura para poder captar ese 50%, que era una parte, y no contaba con la demanda suficiente para aprovechar ese 50% de energía que el proyecto hidroeléctrico le suministraba, lo que provocaba o provoca que Paraguay tenga que venderle y cederle es gran parte de ese 50% a la Argentina, de esa cantidad de energía a la Argentina, y obviamente la Argentina paga o compensa esa cantidad de energía que Paraguay le está enviando, ¿verdad? O le está cediendo. Para entenderlo un poco mejor, está la generación desde la puesta en marcha. Pueden observar que desde sus inicios en 1994, Argentina, el sistema argentino ha captado el 93.5% correspondiente a 335.850.407.7 megawatt hora versus la cantidad que ha sido inyectada al sistema paraguayo, ¿verdad? Como tema importante que quisimos destacar se encuentran los factores de éxito de la central hidroeléctrica, considerando que a través de la revisión de la literatura logramos identificar estos factores que consideramos que al final son puntos a destacar que se ejecutaron o que fueron ejecutados de manera exitosa, ¿verdad? Como proyecto dentro de la central hidroeléctrica. El primer punto importante a destacar es que es un proyecto de energía renovable y que su impacto al ambiente pues es bien reducido, ¿verdad? Otro punto importante corresponde a las tomas de riego para el aprovechamiento de la agricultura. En este caso existe una toma tanto para la parte de Argentina como por la parte de Paraguay. Otro factor de éxito identificado fue las alertas de las crecidas, que a través de un monitoreo pues se puede identificar con antelación las crecidas del río para que éstas no afecten al área de influencia, ¿verdad? Es todo esto por tema social. La acción social, que va de la mano con el tema de reubicación que les mencionaba anteriormente, la protección de vida silvestre, que es un tema importantísimo de ejecutar o de implementar o de llevar a la práctica, no solo de los proyectos energéticos, sino de
todo proyecto de generación con energía renovable. Y la calidad del agua y protección de los arroyos, que va de la mano con el tema del recurso, que al final es un tema importantísimo de eficiencia y eficacia del recurso que se utiliza para la generación de energía, así como el aprovechamiento hacia la parte social y a la parte ambiental. Como conclusiones, en base a los objetivos establecidos, se logró, en este caso, definir y describir todos los antecedentes y generalidades del proyecto como tal, lo que es la fuente, el recurso, la tecnología utilizada, y que de manera significativa fue desarrollada para tratar de entender de qué manera nos impacta al proyecto como tal. En segunda instancia, el tema técnico, partiendo de la hidrología, culminando con la parte técnica netamente de la casa de máquinas, cómo estaba estructurado, y de igual manera hasta la parte final que es la transmisión como tal de la energía producida, ¿verdad? En tema financiero, ya se lo mencionaba anteriormente, se logró de manera clara, breve, explicar un poco acerca de lo que son los costos del proyecto, teniendo en cuenta que existen dos frentes o dos demandantes de la energía, en este caso la Argentina y Paraguay, uno de ellos más beneficiado que otro, y finalizando con lo que son los factores de éxito que como equipo logramos identificar a través de la literatura y de indagar en todos los aspectos positivos que el proyecto como tal desarrolló y que consideramos que son aspectos que agregan valor a las actividades que el proyecto como tal ha logrado ejecutar. Gracias por su atención.